núcleo las fuerzas electrostáticas son repulsivas. ¿Por qué? Porque en el núcleo están ubicados los protones y si tenemos la misma carga, los protones todos son positivos, entonces estos protones se van a repeler, esa es la tendencia de ellos y todo esto sucede dentro del núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electrostática repulsiva entre dos protones en un núcleo? Esa es la pregunta. Considere la distancia de centro a centro de los protones nucleares igual a 3 por 10 a la menos 15. ¿Ok? Entonces, si tenemos aquí ya nuestros dos protones y estamos haciendo el análisis para estos dos protones. ¿Qué es lo que nos establece la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica va a ser igual a esta constante K que ustedes ven ahí, a esa constante K que multiplica a la carga 1 por la carga 2 dividido para la distancia que la separa. Esa es la ley de Coulomb, ¿ok? Esta fórmula que ustedes tienen aquí, esta ecuación, por favor escríbanla así o resáltenla, escríbanla ahí en grande o resáltenla porque esta carga 1 y carga 2 es las cargas que implica, ¿ok? No necesariamente aquí le hemos puesto carga 1 y carga 2 porque aquí esto se llama nuestra carga 1 y esta va a ser nuestra carga 2. La situación se complica cuando tenemos ya más de dos cargas. Para esta situación tenemos la carga 1 y tenemos la carga 2. Entonces ahí es ideal y es súper rápido y es muy sencillo porque tengo dos cargas, ahí están las dos separadas por una distancia. Entonces, ahora, ¿cómo vas a graficar esa fuerza de repulsión? Las fuerzas de repulsión se grafican hacia afuera. Entonces, si tú puedes darte cuenta aquí, este protón tiene su fuerza de repulsión. Entonces, ahí yo estoy en este momento apuntando con el láser, con el puntero. Entonces, ahí tú puedes ver que esta fuerza está graficada hacia afuera. Asimismo, acá la fuerza está graficada hacia afuera porque esa es la tendencia de irse hacia afuera. O sea, por eso cuando hicimos el experimento del electroscopio, las láminas de aluminio se separaban. Era porque esa fuerza eléctrica lo que hacía era que se vayan hacia afuera, porque esa era la fuerza de repulsión. Entonces, estas fuerzas de repulsión se grafican de esa manera, hacia afuera. Y la ley de Coulomb nos dice que podemos obtener el valor de esa fuerza eléctrica con la siguiente ecuación. Entonces, esa ecuación que ustedes tienen aquí es la ecuación de la fuerza eléctrica establecida en la ley de Coulomb. Entonces, en este momento, ya nosotros sabemos, y ya la sesión pasada también vimos esta ecuación es K, esta K es un valor constante, ese valor siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Siempre va a ser este valor. Entonces, por eso se llama constante, es una constante, ¿ok? Entonces, ese va a ser el valor de K. 9 por 10. Esto que dice 9.00 no es que es 900. Ustedes saben que solamente es como que le han puesto 9.00 decimales, ¿ok? No tiene más decimales, es un 9 entero. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora, la carga 1 tiene un valor de, si estamos hablando de protones, recuerden que los protones tienen la misma carga que el electrón, la única diferencia es que van con signo positivo. Ahora, para esta ley de Coulomb, él también nos dice que nos olvidemos de los signos de las cargas. Aquí esto es el valor absoluto. Ustedes me imagino que en matemática ya vieron lo que es valor absoluto. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es el valor absoluto de las cargas. No me va a importar si es protón, electrón, no. O sea, no me va a importar si es protón o electrón, es positiva o es negativa. Yo lo que voy a utilizar es la carga, es lo que es la carga, que el valor de la carga, ¿ok? Entonces, en este caso, estas cargas me dicen que son protones, ¿verdad? Si son protones, lo que vamos a hacer es colocar el valor de la carga del protón. ¿Cuál es el valor de la carga del protón? Teóricamente nosotros ya lo vimos, es 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? Multiplicado por 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Por qué se multiplican los dos? Porque estamos hablando de dos protones y estos dos protones
tienen la misma carga. Si tienen la misma carga, entonces voy a multiplicar lo mismo por lo mismo, ¿no? Porque tienen la misma carga. Estamos hablando de dos protones que tienen cargas iguales. ¿Ok? Y eso dividido, todo esto dividido para la distancia que los separa. ¿Cuál es esa distancia que los separa? Es 3 por 10 a la menos 15. Ese 3 por 10 a la menos 15 lo voy a elevar al cuadrado, porque eso es lo que me dice la ecuación de la ley de Coulomb. Me dice que debo esa distancia que los separa elevar al cuadrado. Ahora, si aquí tú te preguntas por las unidades, ¿qué va a pasar? Si yo tengo Coulomb por Coulomb, eso es Coulomb al cuadrado. Entonces, este Coulomb por este Coulomb que tengo acá, se va a eliminar con el Coulomb al cuadrado que tengo en la constante. Eso es nada más para demostrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si acá abajo yo elevo al cuadrado el metro elevado al cuadrado es metros al cuadrado. Se va a eliminar con este metros al cuadrado que tengo acá. Y si te das cuenta, ¿qué es lo único que me sobra? Es el newton. Por esa razón, la fuerza eléctrica queda con su valor unitario. Las unidades son los newtons, ¿sí? Es por esa razón que la fuerza eléctrica también se mide en newtons. Además de que es una fuerza y todas las fuerzas se tienen unidades en newtons, ¿ok? Eso nada más es para explicarte por qué la fuerza eléctrica se mide en newtons, pero de ahí en adelante incluso tú puedes obviar las unidades, no necesariamente debes ubicar las unidades, de hecho yo las elimino porque de por sí la fórmula es un poco grande como para trabajar encima con las unidades inmersas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya hemos hecho el análisis de este ejemplo desarrollado. ¿Qué es lo importante que debes saber? Es esta ecuación. Te la voy a volver a encerrar. Es esta ecuación, ¿ok? En esta ecuación, ustedes pueden ya irla interiorizando y memorizándola y decir, ok, la fuerza eléctrica es la constante K, el valor de la constante K es 9 por 10 a la 9, la unidad newton metro cuadrado coulomb cuadrado, multiplico las cargas que están involucradas en este proceso y todo eso lo divido para la distancia que separa estas dos cargas. ¿Cuál es esta distancia? La distancia R. Esta distancia elevada al cuadrado. Algo muy común que sucede también es que a veces se olvidan de elevar al cuadrado. Es la distancia elevada al cuadrado. Ok, entonces ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. Lo que nos piden hacer es realizar los siguientes ejercicios, utilizar esta cuadrícula que ustedes tienen en su ficha pedagógica para agregar los cálculos. Y el primer ejercicio nos dice la distancia entre iones vecinos de sodio y cloro en cristales de sal de mesa cargados 1 por 1 es D, y aquí nos dan la distancia en la que están separadas estos iones de cloro y de sodio. Entonces, ¿cuál es la fuerza eléctrica de atracción entre los iones? Ya me están diciendo que aquí lo que va a haber es una fuerza eléctrica de atracción. Entonces, esa fuerza eléctrica de atracción es la que vamos a estudiar. Ustedes en química ya han visto la composición de los elementos de la tabla periódica. Entonces, me imagino que ustedes ya saben leer la tabla periódica, y en la tabla periódica cuando ustedes ven, ustedes pueden ubicar que incluso en la parte de arriba les dice la cantidad de electrones que tiene cada uno de los elementos. Esto, aunque no lo crean, también lo estudiamos en física, y es por eso que he traído este ejercicio para ustedes. Tenemos, para obtener la carga de estos iones, tenemos que analizar al ion cloro y al ion sodio. Entonces, el ion cloro, si ustedes se van a la tabla periódica, pueden observar que tiene 17 protones y 18 electrones. Entonces, el ion cloro tiene un electrón en exceso. Entonces, porque si hago yo 17 y 18 electrones, obviamente sobra un electrón. Por esa razón queda con carga negativa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo llevo esa carga ya numéricamente? O sea, yo sé que tiene una carga negativa porque me están diciendo que tiene un electrón en exceso. Yo ya lo sé, pero yo necesito saber el valor de esa carga. Y voy y recuerdo clases pasadas en las que me dijeron que yo podía obtener la carga de un elemento o de cualquier objeto multiplicando el número de electrones por la carga del electrón. Entonces, esta era la ecuación que ustedes ya hicieron incluso ejercicios en sesiones pasadas, en donde decía que la carga es igual a más menos
dependiendo del más o el menos, va dependiendo de si tiene electrones en exceso o tiene electrones en déficit, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esa carga es igual. Si me están diciendo que tiene un electrón en exceso, yo voy a colocar más 1, porque tiene un electrón en exceso, tiene un electrón de más. Entonces, más 1 por la carga del electrón. ¿Cuál es la carga del electrón? Ahí sí voy a respetar el signo. No es que porque en el anterior Coulomb me decía que solo tomo los módulos o solo el valor absoluto. No, en este concepto de carga nosotros sí tomamos en cuenta el signo. ¿Y cuál era ese signo de la carga del electrón? El electrón tiene menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso también ya lo vimos en sesiones pasadas. Entonces, ahora lo que toca hacer es multiplicar en las calculadoras. Más por menos es menos. 1 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, aquí tú ya tienes la carga del ion cloro. ¿Ok? Entonces, ahí tú ya tienes la carga del ion cloro. Entonces, esa ya es la carga del ion cloro y sabes que ese ion cloro tiene una carga negativa, ¿ok? Incluso acá en el gráfico ustedes se pueden dar cuenta que el gráfico les está diciendo que el ion cloruro queda con una carga negativa. Ahora, el ion sodio, vamos a hacer lo mismo. Vamos a la tabla periódica. No necesariamente incluso deben saberse la tabla periódica. Ustedes ponen en Google cuáles son el número de electrones y protones del ion sodio y Google les dice. Entonces, el ion sodio tiene 11 protones y 10 electrones. Si tiene 11 protones y 10 electrones, ¿qué es lo que tiene más? Tiene un protón de más. Pero nosotros aquí, como sabemos, nuestro sistema trabaja solamente con los electrones porque son los únicos que se mueven. Entonces, si tiene 11 protones y 10 electrones, ¿qué es lo que le falta para que esto esté neutro? Le falta un electrón, porque tenemos 11 protones, entonces tiene un déficit de un electrón. Si le falta un electrón, tiene un déficit de un electrón, entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestra carga? Con la misma ecuación, con esta ecuación que está aquí encerrada en un recuadro rojo, que dice carga es igual a más menos el número de electrones por la carga del electrón. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene? Tiene un déficit de electrones. Si tiene un déficit, si le falta, si tiene menos un electrón, entonces yo digo menos 1 que multiplica a la carga del electrón. La carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Lo que hago es menos por menos es más, entonces esa carga me queda como más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? Entonces ahí yo ya he obtenido la carga del ion cloro y la carga del ion sodio. Ya tengo estas dos cargas y con esas cargas yo voy a trabajar. Si quieres comprobar que lo que estoy diciendo es correcto, puedes observar la imagen en donde te dice que el ion sodio tiene el signo positivo, o sea, queda con una carga positiva. Y a nosotros sí nos quedó tal cual. Respetando todos los signos y haciendo las multiplicaciones, tenemos que el cloro queda con una carga negativa y el sodio con una carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? A graficar las fuerzas, en este caso, si tienen signos diferentes, las fuerzas van a ser de atracción, porque estas cargas se van a atraer. Entonces, las fuerzas se grafican como estos dos vectores color rojo que yo he puesto aquí en la imagen, son así, encontrados. Entonces, estas fuerzas que van así hacia adentro encontrándose son fuerzas de atracción. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Lo que pasa es que María Suárez me dice que no puede ingresar a la reunión. No sé, que verifique su internet porque todos han ingresado normalmente y para eso también se les dice que se conecten con 10 minutos antes para poder solucionar, porque ya una vez empezada la clase yo ya no los puedo admitir. Eso también ya se lo dije al tutor, porque así se me complica admitirlos. Ya una vez que yo empiezo a compartir pantalla, yo ya no los puedo admitir. Entonces, sí, para la próxima, que por favor se conecten 10 minutos antes para que solucionen eso, pero debe ser el internet de ellos, no, porque todos han ingresado sin problema. Comuníquenles eso nada más, chicos. Ok, entonces vamos a continuar en esta parte. Ya tenemos aquí, nosotros ya sabemos cuál es la ecuación de la fuerza eléctrica, porque eso es lo que nos piden.
nos piden encontrar cuál es la fuerza eléctrica de atracción entre los iones. ¿Cuál es esa fuerza eléctrica de atracción entre los iones? Vamos a utilizar la misma ecuación de la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica es igual a K por Q1, que multiplica Q2, y esto se divide entre la distancia que la separa al cuadrado. Esta distancia que la separa al cuadrado, incluso ya me dieron en el dato del ejercicio, es 2.82 por 10 a la menos 10. ¿Y qué es lo que nos toca hacer aquí? Simplemente reemplazar. Entonces, la fuerza eléctrica es igual, esto es K, ¿verdad? 9 por 10 a la 9. Como les dije, si ustedes quieren, pueden seguir colocando las unidades o simplemente trabajar. Entonces, eso es K. 1.6 por 10 a la menos 19. Esto es la carga del sodio. Entonces, esta es la carga 1. La carga 1. Y el 1.6 por 10 a la menos 19, eso es la carga 2. Ojo que, y recuerda que te había dicho que para esta ecuación de la fuerza eléctrica, solo voy a tomar en cuenta solamente voy a tomar en cuenta el valor absoluto de las cargas. No voy a tomar en cuenta el signo de las cargas. Por esa razón, si las cargas una era positiva y la otra era negativa, si te das cuenta, no he colocado los signos de las cargas. No los voy a colocar, porque ya las direcciones de la fuerza eléctrica gráficamente están dadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? A colocar la distancia que las separan. Si me están diciendo que la distancia entre estos iones es de 2.82 por 10 a la menos 10, ¿qué es lo que hago? Esta es la distancia que las separa. Y esa distancia la elevas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si te puedes dar cuenta, solamente ya es reemplazar en la fórmula. Y si tú reemplazas ya todo esto, ingresas en la calculadora y pones 9 por 10 a la 9 por 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19, y todo esto lo divides para 2.82 por 10 a la menos 10 elevado al cuadrado, te va a dar una fuerza eléctrica de 2.89 por 10 a la menos 9 newtons. ¿Ok? Ya la parte esta de hacerlo de las unidades, ya lo obvié porque ya lo expliqué en el ejercicio desarrollado, que está demostrado que si trabajas con todas las unidades bien, si trabajas en Coulomb, si trabajas ya con todas sus unidades ya bien, ya no necesitas colocar las unidades, sino que ya las puedes obviar, ¿sí? Porque ya sabes que incluso esta fuerza te va a quedar en newtons. Entonces, esta fuerza eléctrica te queda 2.89 por 10 a la 9 newtons. Ahora, compruébalo en tu calculadora. No creas todo lo que yo te estoy diciendo. Puede ser que mi calculadora estaba fallando o yo ingresé mal un número, ¿ok? Entonces, compruébalo en tu calculadora si realmente queda eso, y ahí ya tú habrás encontrado la fuerza eléctrica de atracción entre estos iones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente. ¿Alguien quiere hablar? Sí, Yomi, una pregunta. Sí. Esto que usted hizo con el ion cloro y el ion sodio para poder encontrar los valores, también tenemos que hacerlo aquí en la fija. Sí, sí, pueden hacerlo, o sea, ustedes lo que pueden hacer es por ahí a un ladito, pero eso yo lo hice como para explicarles, pero se supone que ya ustedes saben esta parte porque ya han visto química. Pero si necesitan, o sea, yo les hice esa explicación para que sepan cómo encontré la carga de cada uno de ellos, pero realmente el procedimiento es el que está en la cuadrícula. Ok, gracias. Ya, listo. Ok, entonces ahora sí pasamos a la... chicos, les aconsejo, si no alcanzan a copiar o algo, utilicen el capture de pantalla. Si lo que pueden hacer es hacer capture de pantalla e ir copiando, si están desde la computadora, en un Word, en un PowerPoint, o si no, luego ven la clase y repiten el video para poder ver el desarrollo de los ejercicios. O si están desde el celular, le hacen capture de pantalla del celular. Y pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, en cambio, nos dice, calcule la fuerza eléctrica entre el electrón y el protón en el átomo de hidrógeno, suponiendo que están a una distancia de 5.3 por 10 a la menos 11. Es un ejercicio muy similar al que ya hicimos anteriormente. Entonces, nos dan ahí la distancia que separa a estas cargas. Lo que tenemos que hacer es así mismo. Como ustedes ya conocen de química, ustedes saben cuántos protones y cuántos electrones tienen el átomo de hidrógeno. Si no lo conocen, ustedes se van a Google
y ponen ahí número de protones y número de electrones del átomo de hidrógeno, de hecho es 1, porque incluso es el primero de la tabla periódica, entonces tiene un electrón y un protón. Entonces, con eso ustedes ya saben que las fuerzas de atracción entre este electrón y este protón quedan de esa manera porque están siendo fuerzas de atracción, y con eso ustedes ya pueden encontrar la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la constante K, que multiplica la carga 1 por la carga 2, dividido para el radio que dividido para la distancia que la separa. ¿Ok? Entonces, si yo sé que el átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón, estas cargas que se están multiplicando son la carga del electrón y la carga del protón. No necesito ya encontrar nada más, porque ya tengo claro que las cargas que intervienen en este átomo de hidrógeno es un simple protón y es un simple electrón. Para el anterior sí, porque me decían que el uno tenía 10, 11, el otro tenía 17 y 18 electrones y protones. Pero en este caso, como es un simple átomo de hidrógeno, este tiene un electrón y un protón, entonces estas son las cargas que están interactuando en el átomo de hidrógeno. Y lo que voy a hacer es, asimismo, nuevamente, la constante K, que es 9 por 10 a la 9, la carga 1, que en este caso puede ser la carga del electrón o del protón, multiplicado por la carga 2, dividido para la distancia que la separa, en este caso, y elevada al cuadrado. En este caso, la distancia que la separa nos dieron en el enunciado del ejercicio. Entonces, ya con eso, ustedes pueden encontrar e ingresan todo eso a la calculadora. Ingresen todo eso a la calculadora, 9 por 10 a la 9, que multiplica a 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19, ya que la carga del electrón y la carga del protón tiene el mismo valor. Entonces, dividido para la distancia que la separa, que en este caso es 5.3 por 10 a la menos 11 elevado al cuadrado. Si ustedes insertan todo esto en la calculadora, les va a dar un valor de fuerza eléctrica de 8.20 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Ok? Como les digo, no me crean todo, compruébenlo ustedes mismos en su calculadora. Yo lo que hago es insertar todo de golpe y saco un valor, pero ustedes pueden ir poco a poco. De hecho, pueden primero el numerador, multiplicar todo el numerador, luego sacar el cuadrado del denominador y luego hacer la división y ahí ya les queda el resultado. Pero yo, obviamente, como ya ustedes son chicos de tercero bachillerato, yo creo que ya manejan bien la calculadora como para insertar todas estas ecuaciones en un solo paso. ¿Ok? Entonces, asimismo, este ejercicio era muy similar al anterior, incluso más sencillo, porque estábamos hablando solo de un electrón y un protón. Vamos con la parte compleja, y para esto sí quiero que por favor se concentren mucho. Tenemos un tiempo suficiente, vamos a darle 10 minutos a cada ejercicio para que ustedes puedan fijarse bien. ¿Qué pasa ahora cuando ya tengo sistemas de cargas? ¿Qué pasa ahora si yo ya tengo un sistema de carga y ya no solamente son dos cargas que están aquí una carga, acá otra carga y están separadas por una distancia? ¿Qué pasa si ya no tengo solamente dos cargas y ahora tengo tres cargas? Ahora, lo que voy a hacer es, ¿cómo voy a proceder? Primero le damos el ejercicio. Nos dice, tres cargas están situadas en las esquinas de un triángulo equilátero. Ya desde ahí, ubícate triángulo equilátero. Ok, cuando me hablan de triángulo equilátero, estamos hablando de un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Esa parte es matemática. Eso también ustedes creo que desde la escuela se ve eso. Entonces ya ustedes manejan el concepto de triángulo equilátero. ¿Cómo se ilustra en la figura? Tienen ahí la figura de cómo están distribuidas las cargas. Lo que te preguntan es cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza sobre la carga Q1. Cuando me dicen sobre la carga Q1, tú te vas a situar en la carga Q1 y vas a decir, esta es la que me interesa. Esa es la carga que a mí me interesa conocer. A esa es la que le voy a hacer el análisis. Entonces, voy a graficar en primer lugar las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción dependiendo de los signos. Entonces, la fuerza entre la carga 1 y la carga 2, voy a graficar ahí el vector fuerza. Si la carga 1 tiene un signo positivo y la carga 2 tiene un signo positivo, será una fuerza de repulsión. Es por eso que la ves graficada así, hacia afuera. Y a esa la vas a llamar fuerza 2-1. Ojo que no
no te estoy obligando a que tú le llames 2.1 o 1.2 y que esta siempre se va a tener que llamar 2.1. Lo único que me indica este subíndice que tú ves aquí, F2.1, significa que estás multiplicando. Quienes están interactuando es la carga 1 con la carga 2. Pero tú le puedes llamar 1.2 y a la otra 2.1. O sea, simplemente es para que tengas una referencia. Ahora, ¿cuál va a ser esta carga que esté acá en la carga 2? Va a ser la carga 1.2, porque es la carga, es la fuerza de interacción entre la carga 1 y la carga 2. Como te dije, aquí ya estás viendo los dos vectores de la fuerza 2.1 y 1.2. Tú le puedes llamar a la que está en la parte superior 1.2 y a la que está en la parte inferior 2.1. Tú la puedes llamar como quieras. Lo importante es que tú las identifiques. Lo importante es que tú sepas cuáles son estas parejas de fuerzas, porque lo que tienes que hacer es identificar estas parejas de fuerzas. Y estas parejas de fuerzas, en este caso, tú la llamas a la 1 fuerza 2.1 y a la otra fuerza 1.2. Simplemente es para identificarlas y te recomiendo mucho que lo hagas con lápices de colores para que sepas cuál es cuál. Entonces, para eso también entre los materiales yo te he ubicado que pongas con la que necesitas lápices de colores o marcadores o plumas de colores. Entonces, lo que haces es dibujar con colores diferentes para diferenciar estas fuerzas. Entonces, como este principio de la ley de Coulomb obedece a la tercera ley de Newton, que si recuerdas el año pasado vimos tercera ley de Newton, y en esa tercera ley de Newton nos decía que cada par de fuerzas estaba conformada por una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Entonces, este es el par de fuerzas de acción y reacción. Tienes a la fuerza 2.1 y a la fuerza 1.2, ¿ok? Entonces, ahora me interesa también cómo interactúa la carga 1 con la carga 3 y con la carga 2 ya lo hice, entonces me interesa cómo interactúa con la carga 3. Con la carga 3 vas a graficar si tengo el signo positivo en la carga 1 y si tienes el signo negativo en la carga 3, la fuerza va a ser una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción se va a graficar de la siguiente manera, porque se están atrayendo. Entonces, esas fuerzas se van a encontrar porque son fuerzas de atracción, porque su tendencia es a unirse, a estar ahí juntas. Ahora, las fuerzas de repulsión, ya te pudiste dar cuenta, se grafican hacia afuera y las de atracción hacia adentro. Entonces, están graficadas hacia afuera y hacia adentro. Ya tienes los dos ejemplos. Y ahora, aunque no es de mi interés las cargas 2 y 3, porque me están pidiendo el análisis solo sobre la carga 1, pero sí lo creo necesario para que puedas ya familiarizarte con esto de ir colocando fuerzas de atracción y repulsión, vamos a colocar la fuerza de atracción entre la carga 2 y la carga 3, que están incluso graficadas con vectores color verde. ¿Okay? También si ves que la carga 2 tiene positivo y la carga 3 tiene negativo, son fuerzas de atracción. Ahora, ¿dónde vas a situar tu atracción? ¿Dónde te vas a enfocar? Es justamente en la carga 1, y es lo que estás viendo ahora en este momento, que lo puse con un círculo punteado. Entonces ahí es donde vas a enfocar tu análisis, porque eso es lo que te importa, encontrar la fuerza sobre esa carga 1. Las otras dos no te interesan. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Lo que vas a hacer es llamar a tu ecuación. ¿Qué es lo que vas a obtener? La fuerza eléctrica 2.1 y la fuerza eléctrica 3.1. Te interesa conocer estas dos fuerzas eléctricas. Eso es lo que te interesa conocer, porque con esas dos tú vas a encontrar, con esta fuerza 2.1 y con la fuerza 3.1, es con las fuerzas que tú vas a encontrar tu vector resultante. ¿Ok? Entonces, con esta fuerza eléctrica, tú vas a hacer el análisis y dices, la fuerza 2.1 es igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante K, y vas a multiplicar por en este caso, como te dije, si dice fuerza 2.1, la carga 2 por la carga 1, eso significa que estás multiplicando. La carga 2, ¿qué valor tiene la carga 2? 4 microcoulombs. Recuerda que ya habíamos visto en sesiones pasadas que cuando hablábamos de micro, cambiamos ese micro y lo ponemos por 10 a la menos 6. ¿Ok? No puedes trabajar directamente solo con el 4. No puedes trabajar directamente solo con 4 porque se te altera toda la ecuación. Tú tienes que cambiar ese micro y pasarlo
a coulombs. Ese microcoulombs, pasarlo a coulombs. ¿Cómo habíamos quedado que era la forma? Si veíamos este micro, íbamos a colocar por 10 a la menos 6. Entonces, la carga, en este caso, la carga 1 tiene, la carga 2, perdón, tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6, y la carga 1 también tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6. ¿Y cuál es la distancia que la separa? La distancia que la separa, tú te ubicas aquí y dices, esta es la carga 1, entonces la distancia que la separa es esta distancia que ves aquí. Esa distancia que va desde la carga 1 hasta la carga 2 es de 20 centímetros. Ojo que la distancia que separa según la ley de Coulomb tiene que estar en metros. Si me dicen 20 centímetros, tú llevas esos 20 centímetros a metros. Eso también ya debes saber hacerlo. Eso es simplemente dividir para 100. 20 dividido para 100 te da 0.20. Entonces, eso es lo que colocas acá. 0.20 metros elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya con eso tú obtienes la fuerza 2.1, que es igual a 3.6 newtons. Reemplazas todo eso en la calculadora y te da 3.6 newtons. Ya tienes tu fuerza 2.1. ¿Qué es lo que te falta encontrar? La fuerza 3.1, que es el vector color rojo que ves acá en el gráfico. ¿Cómo encuentras esa fuerza 3.1? Con el mismo paso, con la misma ecuación. Con la misma fuerza eléctrica es igual a la constante K por la carga 1, carga 2, dividido por la distancia que la separa. Entonces, elevado al cuadrado, obviamente. Entonces, esa fuerza 3.1, tú vas a decir, la constante K es la multiplicación de la carga 1 por la carga 3, dividido para la distancia que hay entre la carga 1 y entre la carga 3, elevado al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que está entre la carga 1 y la carga 3? Es esta distancia. Esa distancia de 20 centímetros es la carga que separa. Esa que ahora en este momento se hizo ahí como una pequeña llave. Entonces, esa distancia de 20 centímetros es la que separa a la carga 1 de la carga 3. Entonces, lo que haces es fuerza 3.1 es igual, reemplazas. ¿Qué es el valor de K? Una constante, 9 por 10 a la 9, que multiplica. La carga 1, ¿qué valor tiene? 4 por 10 a la menos 6, la carga 3, 4 por 10 a la menos 6, dividido para la distancia que la separa, que en este caso es 20 centímetros llevados a metros, eso es 0.20 elevado al cuadrado. Entonces, ten en cuenta que igual estamos hablando de un sistema de cargas que son todas iguales y están en un triángulo equilátero, cuyos lados, el concepto de triángulo equilátero me dice que todos sus lados son iguales. Entonces, por eso incluso la carga 3.1 me da lo mismo que la carga 2.1. Una fuerza eléctrica es lo mismo. Fuerza eléctrica entre la carga 2.1 y la fuerza eléctrica entre la carga 3.1 es de 3.6 y es el mismo valor. Ahora, ¿qué tienes que hacer más adelante? Si ya tienes las dos fuerzas eléctricas, ya has obtenido la fuerza eléctrica 2.1 y la fuerza eléctrica 3.1, ya tienes esta fuerza y ya tienes la de acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Déjame limpiar un poco la pantalla para que puedas observarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer más adelante? Es ya solamente encontrar el vector resultante, y para eso te vas al concepto de vector resultante por el método del paralelogramo. ¿Qué es el paralelogramo? El paralelogramo es, si tienes aquí tus dos vectores, el vector 2.1 y el vector 3.1, es completar un paralelogramo que puede ser un rectángulo, un rombo o un cuadrado, y de ahí partes graficando tu fuerza resultante. Para eso tú necesitas saber el ángulo. Si tú te vas a los conceptos ya adquiridos en matemática, la suma interior de todos los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Es decir, si aquí tiene que haber 60, acá tiene que haber 60 y acá tiene que haber 60, porque 6 por 3, 18, 180. Entonces, esos tres ángulos internos del triángulo tienen que darme 180. Entonces, si tú ya sabes que estás con un triángulo equilátero y el triángulo equilátero tiene todos sus lados y ángulos iguales, entonces yo sé que aquí hay 60, 60 y 60, o si toda la suma es
180 la divido para 3 y ya tengo el valor del ángulo del triángulo equilátero, o simplemente te vas a Google y dices cuáles son los ángulos internos de un triángulo equilátero y también te va a salir la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Si ustedes ya la saben ver, lo pueden hacer directamente. Yo, para ser un poco más ilustrativa, lo que hice fue, en este momento ven un transportador o un graduador sobre la figura. Si ustedes se dan cuenta, en este momento tienen ahí el graduador o transportador, y lo que tienen que hacer es, ustedes saben cuánto mide esta media luna del transportador, cuántos grados tiene al final de cuentas este transportador. ¿Cuántos grados tiene este transportador total? Así, ¿cuántos grados tiene total? 180. 180 creo. 180, correcto. Ajá, 180 grados. Si saben que hasta aquí, desde donde está la línea amarilla, hay 60, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener el ángulo entre estos dos vectores? Porque eso es lo que me interesa, este ángulo de acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Si yo ya conozco que esto es 60 grados, ¿qué me falta acá? Si yo ya sé que todo es 180. ¿A alguien se le ocurre qué hacer en esta parte? Restar 60 menos 180 menos 60. Correcto, ajá, correcto. Entonces lo que vamos a hacer es a restar 180, que es el total de lo que dio ese graduador hasta ahí, menos los 60, que yo ya conozco que aquí hay 60 porque es un triángulo equilátero y todos sus ángulos internos me dan 180, entonces yo ya conozco que esto es un triángulo equilátero y aquí hay 60 grados, entonces yo lo que voy a hacer es 180 menos 60 igualado a 120 grados. Esa es la medida del ángulo entre estos dos vectores, 120 grados. Entonces, ahora sí aplico mi método del paralelogramo y me quedo solamente ya en mi pantalla. Solamente tengo los valores que me interesan de las dos fuerzas que obtuve, la fuerza 2.1 y la fuerza 3.1, que de hecho son valores iguales de 3.6 y newtons. Entonces lo que hago es encontrar el vector resultante por el método del paralelogramo. Y este vector resultante es una fórmula un poco larga, pero esta fórmula, de hecho ya deberían sabérsela porque ustedes ya vieron vectores en alguna ocasión, creo que fue en primero bachillerato, pero si no, van a utilizar prácticamente la misma fórmula siempre. Entonces tienen aquí la fuerza 1 de este vector, que yo ya grafico aquí mi paralelogramo, como te puedes dar cuenta, ya se empiezan a graficar ahí en este momento dos líneas entrepunteadas y lo que haces es como a manera de completar un rombo. Entonces completas ese rombo que se forma entre estos dos vectores y lo que haces es en esa unión o esa intersección del rombo, tú graficas tu vector resultante y lo haces con otro color, en este caso con un color un poco morado, fucsia. Entonces ahí ese va a ser tu vector F1, ese vector color morado que se graficó acá. Entonces ahora te vas a esta fórmula que ves aquí, que está con un color amarillo. Entonces en esta fórmula, esa es la fórmula del vector resultante por el método del paralelogramo. Tú vas a intervenir las dos fuerzas. En este caso es la fuerza 2.1 elevada al cuadrado más la fuerza 3.1 elevada al cuadrado más dos veces la multiplicación de la fuerza 2.1 por la fuerza 3.1 por el coseno del ángulo entre ellas. Entonces, ojo que esta es una fórmula ya aplicada, pero la fórmula general lo que te dice es que tienes dos vectores y en la fuerza resultante tú la encuentras raíz cuadrada de una fuerza elevada al cuadrado más la otra fuerza elevada al cuadrado más dos veces la multiplicación de ambas fuerzas por el coseno del ángulo que está entre ellas. ¿Ok? Entonces ya de ahí en adelante lo que haces es reemplazar. Si tú ya encontraste la fuerza 2.1 y la fuerza 3.1, ¿qué es lo que te toca hacer? Simplemente reemplazar. Entonces tienes que la fuerza 2.1 es igual a 3.6 elevado al cuadrado más la fuerza 3.1, que también ya la obtuviste en el paso anterior, y es 3.6, la elevas al cuadrado, más dos veces la multiplicación de ambas fuerzas, 3.6 por 3.6, por el coseno de 120 grados, que es el ángulo entre estos dos vectores.
Tú ingresas todo eso a la calculadora, incluso ahí yo lo hice sí un poco más, poco a poco, para ser más ilustrativa, pero ustedes ingresan todo directamente a la calculadora o van haciendo paso a paso. Dicen 3.6 al cuadrado es 1296 más 1296, y todo esto 2 por 3.6 por coseno de 120 me dio menos 12,96. Nuevamente hacen eso. 29,52. ¿Cuánto? 29,52. 3.6 elevado al cuadrado. ¿O qué es lo que sale 29.92? ¿Alguien más que tenga una calculadora? Ah, ok, listo. Entonces, hacen todo eso ustedes en sus calculadoras y ustedes incluso al final sacan la raíz de todo eso y les debe quedar la fuerza 1 es igual a 3.6 newtons. Y ahí han encontrado, han llegado ya al valor de la fuerza y eso era todo lo que tenían que hacer, ¿ok? Entonces, déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, nos quedan solo 2 minutos, pero vamos a ver cómo... Hasta ahí, chicos, háganle capture para que puedan continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sí les va a quedar para que ustedes lo practiquen. Solamente les voy a dar las instrucciones generales, porque ya nos queda poquísimo tiempo. Entonces, ese sí lo van a hacer ustedes solos para que ya vayan practicando. ¿Ok? Entonces, en el siguiente ejercicio lo que les dice es 4 cargas están situadas en las esquinas de un recuadro, como se ilustra en la figura. ¿Cuáles son la magnitud y el sentido? Les piden en el literal A hacerlo sobre la carga Q2 y en el literal B sobre el Q4. ¿Ok? Entonces, aquí sí te voy a pedir que te des cuenta que es un cuadrado. ¿Y qué ángulo hay en estas aristas del cuadrado? Lo que puedes hacer es fácil. Si no te acuerdas del concepto de las figuras geométricas, coge un graduador y mide y te vas a dar cuenta cuál es el ángulo. 90 grados, exacto. Alguien ya activó su micrófono y dijo es 90 grados. Entonces, ahí graficas cuáles son las fuerzas de atracción y repulsión. Ya sabes que esto está fácil porque tú lo que tienes que ver es los signos de las cargas. Si aquí tengo la fuerza Q1 es negativa y la fuerza Q2 es negativa, las fuerzas de repulsión se grafican hacia afuera. Es el caso de los vectores aquí color azul que yo tengo, ¿verdad? Entonces, si tengo obviamente signos iguales, las cargas van a ser de repulsión, y si tengo signos diferentes, van a ser de atracción y se grafican hacia adentro. ¿Ok? ¿Y dónde vas a enfocar tu análisis? Solo en la carga Q2 y en la carga Q4, porque eso es lo que te piden hacer. La carga Q2 y la carga Q4 es donde vas a enfocar tu análisis. Ahora sí, lo que vas a hacer es continuar ya con la parte matemática. Si no recuerdas cuál es el ángulo entre estas dos, lo que puedes hacer es, como te recomendaba, utilizar un graduador. Como en este momento está apareciendo en la pantalla, tú ves de aquí desde 0 hasta aquí cuánto hay. Ya alguien activó su micrófono y dijo hay 90 grados, ¿ok? Entonces, si quieres verificarlo, anda y verifícalo con tu graduador, o si ya matemáticamente sabes que ahí hay un ángulo recto y eso es de 90 grados, chéverísimo. Entonces, más adelante lo que vas a hacer es nada más obtener tus vectores resultantes, para ya tener claro qué es lo que vas a encontrar. Haces tu método del paralelogramo, que es graficar las líneas punteadas entre las fuerzas donde te interesa, entonces ahí está tu fuerza F2 que necesitas encontrar. Acá de igual manera, en la carga Q4, entonces es la fuerza F4 que es lo que necesitas encontrar. Ya una vez que sabes a lo que vas, tú vas a encontrar para el literal A y el literal B. Lo vas a hacer al uno para la carga 2 y al otro para la carga 4. Entonces, llamas a la misma ecuación que hemos utilizado, que es la fuerza eléctrica, multiplicado la constante K por las cargas, dividido por la distancia que la separa. Si es un cuadrado, de hecho ya te está dando los lados del cuadrado. Con los lados del cuadrado tú ya sabes que esa es la distancia que la separa. Y encuentras F12, reemplazas, encuentras F32 y encuentras el vector resultante por el método del paralelogramo. Asimismo, en el literal B encuentras la fuerza 1,4 y la fuerza 3,4. Y encuentras el vector resultante F4 por el método del paralelogramo. Asimismo, aquí en este caso, si te puedes dar cuenta, el coseno del ángulo le puse 90 grados porque ese es el ángulo entre ambos vectores. Si no todavía manejas bien esto de los ángulos, ten un graduador a la mano y verifica tú mismo cuánto es ese ángulo.
¿ok? Entonces, chicos, con eso nada más nos quedamos ya con la última actividad que nos dice, observa la ecuación para calcular la fuerza eléctrica y responde cómo cambia la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas conforme aumenta la distancia entre ellas. El año pasado nosotros ya vimos en una ecuación qué pasa cuando es directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces, eso prácticamente es lo que les pido analizar en esta ecuación. Ustedes observan la ecuación ahí en esta parte que tienen aquí, y aquí en las líneas que está en la libreta ustedes responden. ¿Qué pasa si la distancia está dividiendo? Quiere decir que es inversamente proporcional. Si la distancia cada vez es más pequeña, ¿qué pasa con la fuerza eléctrica? Cada vez es más grande, cada vez es más pequeña, cada vez se hace más fuerte, cada vez se hace más débil. Eso es lo que yo les pido que analicen y respondan aquí en unas 2 o 3 líneas que ocupen de ese dibujo que tienen ahí. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta ahí nos quedamos. La siguiente clase vamos a ver los mismos 2 últimos ejercicios, pero vamos a hacer el análisis para los otros puntos, ¿ok? Así que ustedes traten de este ejercicio de acá. En este momento lo tengo nuevamente en pantalla, si no lo han todavía copiado, desarrollado. Igual la intención es que ustedes lo hagan solos y que verifiquen si comprendieron cómo se calculan las fuerzas y cómo encuentro el vector resultante. ¿Ok? Entonces con eso, chicos, nos quedamos hasta el siguiente día lunes. Vamos a ver estos 2 mismos ejercicios, pero cambiamos de enfoque nada más. Simplemente que ya no lo hacemos para las cargas que están en estos extremos, sino cambiamos los otros puntos, de tal manera que, bueno, vamos viendo cómo van desarrollando ustedes este tipo de ejercicio. Chao. Listo, chicos, si no tienen más dudas. Ninguna duda, todo correcto. Sí. Pero complicado. Ok. Sí, no es complicado, pero tienen que tener conocimientos previos nada más, pero no es complicado. Realmente no es complicado. Ponerse la fórmula. Eso sí, pero tienen la ventaja de que ahora están en casa. Y en casa bueno, tienen ahí las fórmulas incluso a la mano. Listo, chicos, entonces con esto nos quedamos hasta la próxima clase. Practíquenlo, ténganlo presente. Igual la próxima clase vamos a seguir revisando los 2 ejercicios igualitos. Ya se van a dar cuenta cuando les llegue la ficha pedagógica que son los mismos ejercicios. Ya se pueden desconectar porque tienen una clase más.